En una ciudad que vibra con millones de historias, dos estaban desplegándose en paralelo, justo a unas cuadras de distancia. Su mundo era un lienzo de colores apagados, un apartamento tranquilo donde el silencio era más fuerte que el tráfico fuera. Caminaba por las multitudes sintiéndose como un fantasma, un espectador de una vida que no podía tocar. Su mundo era un caleidoscopio de caras sonrientes y charlas alegres, pero dentro se sentía como un libro olvidado en una estantería llena, sus páginas llenas de palabras que nadie había leído nunca. Ambos sentían el mismo dolor de la soledad, un susurro silencioso que la conexión verdadera, la que se lee en novelas, era un mito, una mentira hermosa para alguien más. Luego vino una noche en la que el cielo lloraba, cubriendo las calles de la ciudad con una capa brillante de lluvia y neón. Él entró en una pequeña librería tranquila buscando refugio de la tormenta y sus propios pensamientos. El aire dentro olía a papel viejo y chaquetas empapadas en lluvia. Mientras corría sus dedos por las cubiertas de clásicos desgastados, sintió una presencia a su lado. Era ella. Había venido por la misma razón, atraída por la promesa de calor y soledad. Sus ojos se encontraron por un segundo fugaz, un destello en el pasillo iluminado con poca luz. Fue incómodo, un momento estirado por preguntas no dichas. Una sonrisa tímida de ella, un vistazo nervioso hacia él. No dijeron nada, pero en ese silencio compartido rodeados de las historias de los demás, su propia historia comenzó a escribirse en silencio. Ninguno de ellos lo sabía, pero una hebra invisible y delicada había sido atada. El destino, parece, disfruta de una buena historia. Después de esa noche lluviosa, el universo comenzó a conspirar, entrelazando sus caminos con una insistencia juguetona. Él miraba hacia arriba desde su libro en el autobús por la mañana y allí estaba ella, perdida en pensamientos. Buscaba un rincón tranquilo en la gran biblioteca de la ciudad, y él estaba sentado en la misma mesa que ella se dirigía hacia. Un antojo de noodles nocturno los llevó a la misma pequeña estación de vapor que compartían, bajo una sola linterna parpadeante. Comenzaron a reconocer la presencia del otro con un pequeño asentimiento, luego una sonrisa vacilante. La ciudad, que antes era vasta y anónima, comenzó a sentirse más pequeña, más acogedora, como si estuviera encogiendo solo para ellos. Estos encuentros casuales sentían como si fueran migajas cósmicas que los llevaban a algún lugar que no sabían que necesitaban ir. Las sonrisas pronto se convirtieron en palabras. Comenzó con un simple hola, sobre una mesa compartida de la biblioteca, que floreció en una conversación que duró hasta la hora de cierre. Descubrieron que ambos amaban la belleza melancólica de los días lluviosos, el sabor de la miel en su té y el sentimiento de perderse en una buena canción. Comenzaron a encontrarse con propósito, sus caminatas por la ciudad se convirtieron en una ritual. En el silencio huido de un parque a la puesta del sol, ella le contó sobre sus sueños infantiles de ser astrónoma y él compartió su miedo de nunca crear algo verdaderamente significativo. Eran dos mitades de un secreto finalmente hablado en voz alta. Se sostuvieron las vulnerabilidades el uno del otro con una ternura que ninguno de ellos había conocido. En el otro encontraron un puerto seguro, un lugar donde sus verdaderos seres pudieron finalmente respirar. El dolor de la soledad que había definido a ambos durante tanto tiempo comenzó a disolverse, reemplazado por una calidez que sentía como regresar a casa. Pero la vida, con su precisión impecable, a menudo prueba las conexiones que más queremos.
Justo cuando su mundo comenzó a sentirse completo, una sombra cayó. Recibió una oferta de trabajo, una oportunidad sin igual en una ciudad a 1000 millas de distancia. Era todo lo que había trabajado por, una validación de su talento, pero la idea de dejar ir sentía como arrancar una parte de sí mismo. Alrededor de la misma época, los fantasmas del pasado de ella reaparecieron. Una ruptura dolorosa había dejado cicatrices profundas y la presión de su familia para seguir un camino más convencional creció cada día. La duda, como una neblina persistente, comenzó a invadir. ¿Era esta conexión demasiado buena para ser verdad? ¿Era solo una escapada temporal de sus realidades separadas? La conversación fluida se volvió tensa. Palabras importantes se tragaron, reemplazadas por silencios que ya no eran cómodos, sino pesados con miedos y inseguridades no dichos. La distancia entre ellos creció, no en millas, sino en el espacio entre sus palabras. La oferta de trabajo lo sobrecogió, una elección entre su futuro y su corazón. Las inseguridades del pasado de ella la hicieron alejarse, construyendo paredes para proteger un corazón que ya había sido roto una vez. Un malentendido sobre un comentario casual, un llamado perdido que nunca se devolvió, pequeñas grietas que comenzaron a fracturar la hermosa cosa que estaban construyendo. La decisión de separarse nunca se hizo explícita. Fue un lento, doloroso deslizamiento, como dos barcos pasando en la noche, cada uno pensando que el otro había cambiado de rumbo. La ciudad se sintió vasta y vacía de nuevo. La librería, la biblioteca, la estación de vapor ya no eran lugares de magia, sino recordatorios dolorosos de lo que se había perdido. El tiempo comenzó a pasar, cubriendo con nuevas capas los viejos recuerdos, tratando de curar una herida que ambos pretendieron no existir. Intentaron seguir adelante, salir con otras personas para llenar el silencio, pero cada nuevo rostro fue solo un recordatorio del que echaban de menos. Nada sentía igual. Meses se convirtieron en un año. Él tomó el trabajo y ella trató de complacer a su familia. Vivieron sus vidas separadas, sus momentos compartidos relegados al reino de la memoria bittersweet. Pero algunas historias no están destinadas a terminar en medio. Una noche, conduciendo a casa después de un largo día de trabajo, escuchó una canción en la radio. Era la misma canción indie obscura que ella había compartido con él una noche, llamándola nuestra canción. La melodía desbloqueó una lluvia de recuerdos, su risa, la forma en que sus ojos brillaban, el sentimiento de su mano en la suya. Fue un dolor físico, una sensación profunda de pérdida. En ese exacto momento, a cientos de millas de distancia, ella estaba limpiando un cajón viejo y encontró una fotografía que habían tomado en una cámara de fotos, una tirada de 4 caras sonrientes. Una lágrima cayó sobre el papel brillante. El universo estaba susurrando de nuevo, empujándolos, recordándoles que su historia no había terminado. El impulso era irresistible. Compró un vuelo de regreso a la ciudad, no con un plan grandioso, sino con una necesidad desesperada de ver si la magia aún estaba allí. No sabía dónde encontrarla ni qué decir si lo hacía. Solo caminó, dejando que sus pies lo llevaran por las calles familiares hasta que se encontró parado frente a la pequeña librería donde todo había comenzado. La campana sobre la puerta tintineó con el mismo sonido suave de aquella primera noche lluviosa. Y allí estaba ella, parada en el mismo pasillo,
sus dedos trazando las cubiertas de los libros como si no hubiera pasado el tiempo. Miró hacia arriba, y el mundo se detuvo. La incómoda sensación había desaparecido, reemplazada por una ola de reconocimiento tan poderosa que los dejó sin aliento. Esta vez no hubo silencio. Las palabras que habían retenido durante tanto tiempo salieron a borbotones. Le contó cómo había lamentado dejarla cada día, cómo ninguna de sus logros había sentido significado sin ella. Le dijo cómo había estado asustada, cómo había permitido que su pasado dictara su futuro y cómo su mundo había estado vacío desde que la había dejado. Hablaron de sus miedos, sus errores y el amor que nunca había muerto, una llama silenciosa que había sobrevivido a la tormenta. En la luz suave de la librería, rodeados de millones de otras historias, finalmente dieron a su propia historia el final que merecía. No sabían qué les esperaba el futuro, pero sabían que lo enfrentarían juntos. Sus manos se encontraron, un simple toque que selló un compromiso. Fue un nuevo comienzo ganado a través del dolor y la esperanza, una historia de amor que finalmente estaba completa, hermosa.